Pues hoy quería mirar un tema que, bueno, empezamos con historias, y siempre es interesante una historia, ¿no? De hablar de historias que leemos en la palabra. Hoy lo que he pensado hacer es hablar de 3 reyes en el libro de Isaías. 3 reyes que igual, si yo digo los nombres de entrada hoy, me dices, uy, David, yo no sé bien lo que podría decir sobre Uzías, Acaz y Ezequías. Pero espero que esta mañana, a lo largo de la mañana, conforme vamos desarrollando estos 3 nombres, tengan mucho más significado para nosotros. La pregunta que tengo para comenzar hoy es, ¿qué pensamos o qué entendemos que es la palabra de Dios para nosotros? O sea, tenemos este libro y decimos, ¿este libro qué es? Bueno, yo creo que todos tendríamos una contestación correcta si nos hiciera esta pregunta. No obstante, si salimos por estas puertas y empezamos a preguntar a las personas fuera qué opinan ellos sobre esta Biblia, sobre este libro, igual encontramos contestaciones muy distintas. Quizás algunos hablarían de un libro de historias escritas por seres humanos de antaño. Muchos ven la Biblia como, bueno, como un libro de cuentos, y por no decir de hadas, aunque no haya ningún ser así en la Biblia, pero lo imaginan así. Es como si fuese, bueno, un cuento más que se puede leer en cualquier biblioteca. Quizás otros tendrían otra contestación, hablarían de un buen libro que tiene una moralidad buena, algo que se puede vivir de esta manera, es una buena forma de vivir. Quizás algunos irían un poco más lejos y hablarían de un libro espiritual con buenos consejos sobre la vida. Y yo imagino que nosotros veríamos esto y diríamos, bueno, esto cae corto de lo que realmente entiendo yo que es la palabra de Dios. No obstante, tengo miedo que a veces en la práctica caemos en estos errores en nuestro pensamiento. Y eso es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Así que voy a hablar de un tema teológico en esta mañana, y el tema teológico es lo que llamamos la suficiencia de las Escrituras. Vale, para entender eso, ¿qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son suficientes para nosotros? Bueno, empiezo primeramente con este pensamiento, que es, nosotros no sabemos todo y la Biblia no nos cuenta todo. Hay un momento en que nosotros veremos a nuestro Salvador cara a cara, seremos transformados, y 1 Corintios dice, en aquel momento nosotros conoceremos como fuimos conocidos. Ahí tenemos un pensamiento de que nuestro estado de conocimiento ahora no tiene punto de comparación con lo que será en aquel momento cuando estemos en la presencia del Señor. Siempre sabéis que en la iglesia se puede preguntar sobre cualquier tema. No hay tabú que, no se puede preguntar eso sencillamente hay que creer. Se puede preguntar. Y qué gusto es ver las preguntas de los hermanos y ver contestaciones incluso a veces de otros hermanos, o poder contestar yo y tener interacción así sobre estos temas. Pero de vez en cuando hay alguna pregunta y tengo que decir, yo no te puedo contestar esta pregunta. A veces digo algo como, bueno, cuando lleguemos al cielo, búscame a mí y entonces yo te contestaré la pregunta. Pero es absurdo decir eso, porque tú tendrás el mismo conocimiento que tendré yo en ese momento, seremos perfeccionados en nuestro conocimiento, por lo tanto, no me buscarías a mí. Tú mismo sabrías la respuesta. Pero para decir que hay cosas que yo no puedo contestar, que hay cosas que nosotros no tenemos en la palabra, conocemos en parte. Entonces, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, no queremos decir que las Escrituras contienen todo conocimiento posible. Más bien, las Escrituras
revelan una parte de lo que podemos saber. Por lo tanto, voy a este punto. Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para poder vivir en la santidad en esta tierra. No nos ha dicho todo lo que sabe Él o lo que podría haber dicho, sino que ha dicho todo lo que era necesario para nosotros para poder vivir en la santidad. Ese pasaje, no vamos a tomar el tiempo de entrar en el pasaje a mirarlo, pero en 2 de Pedro 1 vemos este pensamiento que todo lo que es necesario, Dios nos lo ha hecho saber. Pero curiosamente, ¿qué dice ahora? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, o sea, hay un proceso de decir, Dios nos lo ha dicho, ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ha dicho? Y ese me lleva al último punto que quiero enfatizar en esta mañana sobre la suficiencia de las Escrituras. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios nos ha dicho en su palabra, Dios iniciará ese proceso de santificación y nos irá transformando más y más a la imagen de Cristo. Este pasaje es un pasaje precioso que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es bueno recordar que no hay ciertos pasajes que son inspirados y luego otros que alguien metió allí, calzó allí de una manera para su propio provecho. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y es provechoso entonces, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la doctrina que nosotros entendemos. Dios ha puesto aquí toda la información necesaria para nosotros en estos momentos, para ser personas completas, completamente preparadas para andar en las obras que Dios nos ha llamado a andar. Las Escrituras son suficientes. Ahora, eso es un poco de introducción para ir a estas historias que encontramos en el libro de Isaías. El libro de Isaías está un poco construido alrededor de 4 reyes. Si miramos cómo empieza el libro, el capítulo 1 de Isaías, Isaías pone el marco de su ministerio. El marco de su ministerio realmente son 4 reyes. Dice así, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que tenemos el nombre de 4 reyes. Y en esta mañana pues pensé que sería interesante dar un pequeño paseo por algunas escenas de la vida de estos reyes. Ahora, habéis notado que dije 3 historias de reyes. Y es que aunque Isaías menciona a Jotam, la verdad es que si haces una búsqueda en el libro, solo sale el nombre de Jotam cuando dice que Acaz era el hijo de Jotam. O sea, Jotam no sale realmente en el libro. Y parte de eso tiene que ver con lo que llamamos la corregencia en Israel. En esta época de Israel ocurre algo que no tenemos en otros momentos. Y eso es que hay solapamiento de reyes. He puesto este cuadro. Si tú tienes interés en tener ese cuadro, dímelo y yo te lo envío, ¿vale? Es un cuadro que hice basado en otros cuadros que había visto, pero para ayudarte a entender más sobre los reyes de Judá y de Israel. Entonces, a distancia ya puedes ver quiénes son los reyes que el texto dice que era un rey malo y quiénes son los que dice era un rey bueno, y ya ves cuánto tiempo duró su reinado. Pero notáis en esa sección, por ejemplo, Amasías, aunque reina 29 años, realmente su hijo, que es Azarías o, en ese texto, Uzías, eso es muy complicado cuando empezamos a cambiar los nombres, ¿no? Pero Uzías es el mismo nombre que Azarías, son 2 versiones del mismo nombre. Quizás, igual que ellos nos mirarían y rascarían la cabeza cuando decimos que José y Pepe es el mismo nombre. Y dirían, ¿cómo?
¿Cómo es eso? Pues nosotros igual miramos eso y decimos, si se llama Uzías, ¿por qué le llaman Azarías? Bueno, ahí está el tema. El caso es que Azarías o Uzías reina junto con su padre durante la mayoría del reinado de su padre. Y luego, siguiendo el mismo patrón, Jotam reina juntamente con Uzías durante la mayoría de su reinado y continuando, bueno, no continúa el patrón porque luego Acaz es el rey que reina solo, aunque parece que Ezequías vuelve a hacer esa práctica de la corregencia. Bueno, eso complica un poco lo que pasa, pero nos ayuda a entender por qué el texto no tiene mucho que ver con Jotam, porque al final Jotam tiene un reinado relativamente corto, porque la mayoría de su reinado estaba junto con su padre Uzías. Así que voy a hablar de Uzías, Acaz y Ezequías. Y aunque veis que Uzías y Ezequías son nombrados como reyes buenos, y Acaz es un rey malo, que hizo lo malo ante Jehová, en esta mañana las historias que vamos a ver, los tres reyes hicieron cosas que no tendrían que haber hecho. Bien, vamos a ir con nuestra historia. La primera historia que quiero mirar es la historia de Uzías. Uzías, este buen rey que hizo mucho para reformar y para fomentar la búsqueda del Señor en Israel, hizo algo que marcó la mayoría de su reinado. Nos dice que Uzías un día decidió entrar en el templo y ofrecer un sacrificio sobre el altar. Ahora, si recordamos cómo estaba instituida la religión en Israel, sabemos que había una separación de poderes. Dios había elegido a sacerdotes y luego después, más adelante, encontramos a los reyes, pero los reyes tenían el poder político, pero los sacerdotes mantenían ese poder espiritual, que también estaba junto con ellos los profetas. Una buena definición que alguien compartió decía que el profeta era el que representaba a Dios delante del pueblo, él es el que predicaba el mensaje de Dios al pueblo, y el sacerdote es el que representaba al pueblo delante de Dios, el que traía las ofrendas de las personas ante Dios. Pero cuando Uzías, este buen rey, decidió que él podría hacer lo que también hacían los sacerdotes. ¿Por qué no? Era el rey. Pues yo también puedo entrar en el templo a ofrecer un sacrificio. Y nos cuenta esta historia en 2 de Crónicas 26, cómo entró en el templo y ahí se puso con su incienso, encendiendo su incienso en el templo, cuando entraron los sacerdotes detrás de él y le dijeron, Rey, no es para usted hacer lo que está haciendo. Y el rey se enfadó con ellos, porque ¿quiénes son ellos para decirle al rey lo que puede o no puede hacer? Y nos dice que en el momento brotó la lepra en su frente. Ese momento que esa enfermedad temible, porque no tenían cura para ellos, era algo terrible que también era contagioso, por lo tanto, era el fin de la vida como conocía a una persona cuando tenía la lepra. Y el rey tuvo en ese momento lepra. Eso nos explica un poco por qué esa corregencia con su hijo. Ya no podía reinar porque ya no podía, pues, recibir a personas en su corte. Por lo tanto, tenía que reinar su hijo con él, pero no soltó el trono. Uzías se mantuvo en el trono, pero con la lepra. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Bueno, he puesto aquí ese resumen. Uzías creía que la palabra de Dios no le competía. O sea, que la palabra de Dios realmente no era aplicable a él. Que de alguna manera él estaba por encima de la ley. Que de alguna manera lo que decía la ley lo decía para los demás, pero no para él. ¿Tenemos la tentación de vivir así? Yo estaba pensando en la carretera. Me fue de mucho interés cuando tuve que sacar mi carnet de conducir aquí en España,
Tuve que volver a la autoescuela, sentarme ahí con todos los chavales de 18 años y estudiar el libro, hacer los exámenes, pero una cosa que nunca había imaginado, porque no teníamos en el donde yo crecí, es que tienen carteles que tienen velocidades sugeridas. Son los azules que ves ahí que pone 80. Es una sugerencia. Y me llamó la atención porque en las carreteras donde yo aprendí a conducir no teníamos sugerencias, solo teníamos mandatos. Y digo, qué curioso que tienen sugerencias. Qué poder, ¿no? Cuando estás conduciendo y ves un cartel azul que pone 80 y dices, sí, pero para mí no. Pero eso me dice que los otros carteles, los blancos con el aro rojo, eso no es una sugerencia. Eso es la ley. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros tomamos esto como sugerencias? Tengo que admitir. Yo voy cogiendo la salida y de repente, claro, vengo de 120. Cojo la salida y me pone 80. Y digo, nah. Voy entrando en la rotonda y me pone 40. Y miro y yo voy a 60. Y digo, nah. Es para otros, no es para mí. Pero tengo que reconocer que si hubiera un coche de policía ahí mismo, o como muchas veces me advierte mi esposa, una cámara ahí para hacerme una foto, un souvenir bonito, que voy a tener que pagar la multa porque soy culpable. ¿Por qué? Porque sí es para mí. Yo puedo pensar que no es para mí, no me compete, o sea, no pasa nada, pero es para mí. Y hay cosas que debo obedecer porque así lo han puesto para mi bien. Y Dios también había puesto para Uzías, para su bien. Uzías, a ti te toca, te corresponde reinar sobre el país, pero no te corresponde entrar en el templo a ofrecer sacrificio. Pero Uzías se creía por encima de la ley y como que no era aplicable a su caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Cosechó los resultados de su decisión. El castigo de Dios vino sobre su vida y el resto de su vida estaba marcada por este recordatorio. Uzías, tú también eres un hombre bajo autoridad. Te ves a ti mismo como superior, pero no, estás bajo la autoridad de Dios. Continúa con una segunda historia. Por cierto, esta historia no se encuentra en Isaías, está fuera de Isaías, pero ya que Isaías vivió en los últimos años de Uzías, lo incluyo aquí. Pero esta historia se encuentra en Isaías 7. El rey Acaz, este rey que era malo, que hemos comentado, y durante su reinado se levanta a Siria, el capital es Damasco, juntamente con Israel, o sea, una alianza entre los dos países que estaban al norte de Jerusalén. Se junta Siria e Israel contra Jerusalén y vienen contra el rey Acaz. Y es muy curioso lo que encontramos en esta historia. Es justo después del llamamiento del profeta que leímos juntos, ese momento en que Isaías ve al Señor sentado sobre un trono. Por cierto, había muerto Uzías y ese momento de un buen rey se ha muerto e Isaías ve a Jehová sentado sobre un trono. Aunque el trono de Israel en estos momentos acaba de morir un gran rey y se pregunta sobre Jotam, que continúa en el trono, Isaías tiene esta visión de Dios y sabe que el que está sentado en el trono sigue allí, no ha cambiado. Pero en el capítulo 7 Dios tiene un mensaje para Acaz y es interesante porque manda al profeta a llevar a su hijo, al pequeño hijo del profeta, dice, llévate contigo tu hijo y sal al encuentro con el rey y le vas a dar este mensaje. ¿Tienes miedo en cuanto a estos dos países que se han juntado contra ti? No tengas miedo, porque
voy a terminar con ellos, no van a conquistarte a ti. Ahora, esta historia es interesante porque, bueno, primeramente nos preguntamos por qué tenía que llevar Isaías a su hijo. ¿Qué pintaba el hijo ahí? Ya en esta imagen ves al jovencito ahí como que yo no sé exactamente qué hago entre mi padre y el rey de Jerusalén. Pero parece ser que el tema es que Acaz ya tenía otro pensamiento en su mente. Su pensamiento era que él quería buscar una alianza con Asiria. Él quería que los asirios le ayudaran en contra de Israel y en contra de Siria. De hecho, Asiria es el país que vendrá dentro de pocos años y se llevará a Israel cautivo. Por lo tanto, él está ahí con el pensamiento, los enemigos de mi enemigo son mis amigos, ¿vale? Voy a aliarme con los enemigos de Israel y así me van a librar de Israel. Y el mensaje de Dios por el profeta es otro. El mensaje es, no tienes que ir a confiar en ellos, porque puedes confiar en mí. Y entonces, viene Isaías con su hijo para dar ese mensaje al rey, y luego ocurre algo sumamente extraño para nosotros. El versículo 11, después de dar la profecía, dice, bueno, voy a empezar en el 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es curioso este momento porque normalmente en nuestra mente, o sea, si Dios promete algo y tú dices, vale, dame una señal. ¿Por qué pides una señal? Porque no crees. De hecho, ¿qué hacemos con la historia de Gedeón? Siempre miramos a Gedeón y criticamos a Gedeón, porque Dios había prometido, ¿y qué hizo Gedeón? Dice, vale, Señor, yo voy a poner ahí la lana y por la mañana quiero que la lana tenga el rocío y que todo el suelo esté seco. Y por la mañana se levanta y encuentra tal como había pedido. Y por lo tanto dice, bueno, vamos a intentar otra vez. Vamos a hacer al revés. Quiero que todo el suelo esté mojado y la lana seca. Y se levanta por la mañana y es así. Y dice, y al final termina en el campamento de los madianitas, escuchando en la tienda como uno empieza a contar su pesadilla de la noche anterior. De ese pedazo de pan que vino rodando y cayó y caía todas las tiendas delante del pan. Y al final Gedeón dice, vale, vamos. Pero curiosamente en esta historia no es el rey que dice, bueno, no sé si voy a creer lo que tú has dicho, quiero una señal. Es Dios el que dice, pídeme una señal. Y Acaz dice en el versículo 12, no pediré y no tentaré a Jehová. Es curioso porque está citando de Deuteronomio, el mismo pasaje que citó Jesús cuando Satanás lo tentó. Y recordáis, el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí él dice lo mismo. Pero lo curioso es que Dios le había mandado, pídeme una señal. Y él dice, yo no voy a pedir señales a Dios. Pero no porque es creyente, sino porque realmente él tiene otro plan. Él tiene ya en su mente lo que él quiere hacer y lo que Dios quiere que haga, sinceramente le importa poco. He puesto aquí, Acaz ya había decidido lo que quería hacer. Y por lo tanto, Dios contesta por medio de Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. A mí me encanta este versículo. O sea, no es suficiente para ti molestar a todo el mundo en tu vida, sino que también tienes que intentar molestar a Dios. Interesante el pensamiento aquí. Pero luego, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía
entendemos que tiene que ver en su cumplimiento final, completo, con el nacimiento de Jesús. María, la Virgen, concebió y dio a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si leemos en el capítulo 8, Isaías tiene un hijo, otro hijo más. Y este hijo que nace en el capítulo 8 es realmente la primera visión de esta profecía, porque antes de que el hijo de Isaías tuviera tiempo de crecer, Dios ya había terminado con el poder de Israel, de Remalías y de Siria. Y eso fue lo que Dios había prometido. Y eso me explica por qué Dios quería que Isaías llevara a su hijo, porque la familia del profeta de alguna manera entraba dentro de esa profecía. Y por lo tanto, el segundo hijo del profeta es una señal que efectivamente Dios cumplirá su palabra. Pero esa historia es interesante. Encontramos, paralelo a lo que vimos en Ucías, una persona que decía, bueno, sí, Dios lo ha dicho, pero lo ha dicho para otros, no lo ha dicho para mí. Encontramos en Acaz uno que dice, bueno, Dios lo ha dicho, pero yo tengo mis propios planes. Yo voy a hacer lo que quiero hacer. Realmente me da igual lo que Dios dice. Un poco ni voy a entrar en el tema, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y eso me lleva a la tercera historia. La tercera historia es la historia de Ezequías. Ahora, Ezequías es un buen rey y podríamos ver varias historias que son buenas historias de la confianza de Ezequías en el Señor. Vinieron los asirios, los que Acaz quería aliarse con ellos contra Israel, ahora vienen y atacan a Jerusalén. Y parece que se acabó la historia para Ezequías, pero Ezequías confía en el Señor y el Señor libera a Jerusalén de la mano de los asirios. Luego pasarán más años y vendrán los de Babilonia y van a conquistar a Jerusalén. Pero en el capítulo 39 de Isaías leemos una corta historia del rey Ezequías. Lo vemos también en Segundo de Crónicas y también Segundo de Reyes. O sea, 3 veces encontramos esta misma historia. Yo quiero leer de Segundo de Crónicas, porque es la versión de la historia que mejor salta ese aspecto que quiero ver aquí. Segundo de Crónicas 32, tenemos esa historia a partir del versículo 27. Dice así, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, y establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Ese pensamiento de que era sumamente rico Ezequías. Dios lo había bendecido muchísimo. No obstante, vinieron mensajeros de Babilonia. Ahora, en este momento Babilonia, sinceramente, no es una potencia mundial. En estos momentos Babilonia, pues son los chicos nuevos que quieren hacerse grandes, pero todavía no son nadie. Nadie está prestando atención a Babilonia. En este momento, Asiria es la potencia del mundo que todo el mundo mira. Pero Ezequías hace algo curioso con estos de Babilonia. Vinieron a él, dice el 31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Dios permitió que vinieran estos mensajeros de Babilonia para mostrar lo que había en el corazón de Ezequías. Porque Ezequías tenía la oportunidad perfecta de decir, ¿rico yo? No, no entendéis. Dios me ha bendecido porque yo confío en Dios. Y sin embargo, lo que hace Ezequías es fardar de todo lo que tiene. Y trae a los mensajeros y les muestra todo lo que es suyo.
Ahora, si leemos en Segundo de Reyes, esa misma historia, en el capítulo 20, encontramos un detalle más que es interesante. Nos dice el versículo 19. Bueno, voy a empezar antes. Versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Por cierto, esa es una profecía directa sobre Daniel y sus amigos, que fueron llevados para ser eunucos en la casa de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero este versículo me deja sin palabras. Versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Tienes momentos que lees la Biblia y dices: ¿qué? ¿Qué? Acaba de decir el profeta: tu casa van a ser llevados esclavos, todos tus tesoros van a formar parte de la tesorería de Babilonia, y dices: ah, muy bien, muy bien. ¿En qué mente cabe decir que esa palabra es buena? Continúa diciendo, después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Vaya. Dice, sí, bueno, que lo que va a pasar en una generación me da igual, porque lo que más me importa es mi vida ahora. ¿Empezáis a ver lo que tenemos en estas historias? ¿Cuál es el hilo que tienen en común esas tres historias? En la primera historia, Uzías se creía que la palabra de Dios no le competía, que estaba por encima de lo que Dios había dicho, y por lo tanto no obedeció a Dios. En la segunda historia, Acaz ya sabía lo que quería hacer, por lo tanto, lo que Dios dijo realmente pintaba poco en su mente y quería hacer lo que quería hacer. Y finalmente Ezequías estaba solo pensando en su comodidad presente y por lo tanto ignoraba. Es que el mensaje del profeta era para que Ezequías dijera: vaya, he pecado contra Dios. He asumido que todo eso era mío porque yo era un gran rey, pero ¿qué hago para deshacer eso? Pero en vez de esto dice, bueno, vale, por lo menos no va a ocurrir durante mis días. Lo que pasa con mis hijos, problema de ellos. A mí me da igual. Y lo que veo en estas tres historias es un llamamiento a la atención para nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos con la palabra de Dios? Porque podemos decir, sí. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, que no es simplemente una colección de historias, no es solamente pues lo que nos han dado de los tiempos, no es simplemente un libro espiritual con consejos, no. Entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, pero podemos tener la misma tentación de decir, no, pero yo tengo que pensar en mi vida ahora y lo que es mejor para mí. No puedo pensar más allá. O podemos decir, ya, pero yo sé lo que voy a hacer y yo quiero hacerlo y me da igual lo que Dios diga. O incluso podemos decir, mira, esto no es para mí. Yo un poco voy por libre. Yo hago es que lo que Dios ha dicho no se aplica a mi vida. Y en la práctica, podemos llegar al momento en que tratamos la palabra de Dios igual que lo trata cualquier persona que pasea por la calle, como si fuese un buen libro, pero no es nada para mí. Y ese pensamiento me da miedo, porque digo, como cristianos, nosotros tenemos que vivir nuestra teología. Y si decimos que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesito hacer, puede guiar mi vida para vivir conforme a la voluntad de Dios, mi teología tiene que controlar mis acciones y tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me muestra que estoy haciendo algo en contra de la palabra de Dios, tengo que parar,
arrepentirme y hacer cambios y obedecer a la palabra de Dios. Cuando mis hermanos en la iglesia, en amor, me confrontan y me muestran cómo estoy haciendo cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, tengo que darles las gracias y obedecer a la palabra de Dios. Al final, tenemos que practicar esto. Tengo para terminar varios pensamientos. Sí, hago esta pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? No en teoría, sino en práctica. No lo que decimos sencillamente con nuestra boca, sino lo que vivimos con nuestra vida. Y digo, si la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios y es suficiente para guiar nuestras vidas y nuestras acciones, si esto lo creemos, ¿qué estamos haciendo? Pues deberíamos, bueno, voy un poco rápido. Deberíamos estar dispuestos a someternos a lo que Dios ha dicho. Someternos a lo que Dios ha dicho. Habrá momentos en lo que Dios dice en su palabra para nosotros choca frontalmente con nuestros planes. Habrá momentos así. Recuerdo uno que me dijo, dice, David, he encontrado una chica y quiero casarme con ella, pero yo tengo pensión de viudo y si me caso con ella pierdo mi pensión. Por lo tanto, nos vamos a simplemente juntarnos y no nos casamos. Y le dije, pero ese no es el plan de Dios. Dice, sí, pero no quiero perder mi pensión. Era un hombre de 50 y algo años. Un hombre, no es que no tuviera trabajo pero era un hombre que permitió que su afán por el dinero, por quedarse con una pensión de viudo de 800 euros al mes, que le estaba llevando a decir, me da igual lo que Dios ha dicho. Es que somos tan propensos a hacer esto. Porque en el momento, sumergidos en nuestra situación, vemos que algo, es que no quiero hacerlo así, quiero hacerlo de otra manera. Y decimos, sí, pero pregunto, ¿tomamos en serio lo que es la palabra de Dios o no? Para ponerlo en palabras de Cristo, Cristo hablaba de negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos no significa vender todas tus posesiones e ir a vivir en un convento. Tristemente, la religión mayoritaria en este país pues ha enseñado ese tipo de pensamiento, que esto es negarse a sí mismo. Eso no es negarse a sí mismo. Lo que significa negarse a sí mismo es realmente esa sumisión a Dios. Es decir, yo me someto a Dios y voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y yo pienso en la vida de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Es que constantemente lo decía él. No he venido para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad del que me envió. Lo repetía una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba enseñándonos la importancia de hacer esto. Pero al final, lo que realmente tiene que ver con ese tema es nuestra actitud. Y pregunto, ¿qué es lo que tenemos en nuestra vida? ¿Somos humildes o somos orgullosos? Porque yo vuelvo a estas tres historias de Uzías, Acaz y Ezequías. Y lo que realmente veo en los tres es una prepotencia, es un orgullo. Unos tres reyes que empiezan a olvidarse de que son siervos de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios deja de mandar sobre ellos. Y la pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Somos capaces de vernos como esclavos de Dios? Así se veía Pablo a sí mismo. Así se presentaba en todas sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. Y quizás estas palabras no tienen la potencia que tenían en aquel momento, pero
Os recuerdo que esa palabra siervo es la palabra esclavo. El esclavo era el más bajo en el estatus social de esa sociedad. Y sin embargo, esa es la bandera de Pablo que levanta con orgullo diciendo, yo soy sencillamente un esclavo de Dios. Y cuando Dios me manda, yo voy. Yo no soy la mano derecha de Dios. Y cuando Dios manda algo, digo, Señor, yo prefiero que mandes a otro. Ah, vale, esto sí, esto lo voy a hacer yo porque yo quiero hacer. No, Pablo decía, yo soy un simple esclavo de Dios. Y me pregunto si nosotros tenemos esta visión de nosotros mismos, o más bien hemos permitido que entre el orgullo, que entra cautelosamente, empieza a establecerse ahí contra nosotros como si fuésemos nosotros realmente alguien tan importante como para decir, Señor, yo no quiero hacer eso. Ah, pues sí, haré esto, pero lo voy a hacer a mi manera. Y realmente volvemos a esta humildad de decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a obedecerte a ti en todo lo que me digas en la palabra. Mi orgullo a un lado, mi orgullo no cuenta. Mi único deseo es hacer la voluntad de mi Padre. Señor, te doy gracias porque tú nos has dado la palabra que es suficiente para nosotros. Y pido, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, obedecer al Espíritu Santo cuando trae a nuestra memoria y aplica a nuestro corazón lo que tú has dicho en la palabra. Pido, Señor, que te honremos a ti como nuestro Señor y no solamente que te llamemos Señor, pero que no hacemos lo que es tu voluntad. Eso lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno para concluir este mensaje. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Espero que puedas decir esas palabras, que así sea la palabra de Dios. Para el puesto sencillo vamos a cantar.